La hora estilar ha llegado. Por eso te traemos la entrevista del día en tu distrito informativo. Ahora sí, Rafael de Peña, consultor en desarrollo organizacional y coach y gestor de capital humano con el tema higiene laboral y salud ocupacional. Buenos días. Muy buenos días, gracias a Dios ante todo por darnos la oportunidad de estar acá, ¿verdad? Gracias a ustedes por la invitación y a los verdaderos dueños de este espacio, la audiencia que de manera satelital siempre está aquí de lunes a viernes en distrito, ¿verdad? Distrito informativo. Bueno, ¿qué es la higiene laboral? Bueno, antes de conceptualizar lo que es higiene laboral o salud ocupacional, como también se le llama, les comento que la mayoría de nosotros pasa un promedio de 8 horas, ¿verdad? Laborando, el que labora a nivel contractual en una empresa. A eso podemos sumarle 1 a 2 horas de traslado, ¿verdad? De trasladarse físicamente al lugar de trabajo, regreso. Pero vamos a poner que adicional a eso, por los tapones o porque salgo un poquito más tarde de mi lugar de trabajo, promedio diario, estamos invirtiendo 12 horas. Wow. Es lógico, es idóneo, es de rigor que nosotros los colaboradores, las personas que trabajan, tengan seguridad en su lugar de trabajo. Entonces, la Organización Mundial de la Salud habla sobre el término higiene laboral y salud ocupacional y dice que lo que define ese concepto es que las empresas creen una cultura organizacional de prevención y promoción de la seguridad integral del colaborador en el lugar de trabajo, a nivel de enfermedad, pero también a nivel de seguridad física en el entorno laboral. Porque lo que se busca es controlar esos factores de riesgos y crear entonces las condiciones para que el colaborador se sienta seguro. Porque al final de todo, para que el colaborador pueda cerrar ese pacto emocional, ese contrato psicológico, ese compromiso con la empresa, él tiene que sentir que está seguro. ¿Y cuáles son esos puntos para que el colaborador se sienta seguro? Específicamente, ¿qué debe de hacer ese empleador? Mira, lo primero es asegurar todo lo que es el espacio físico. Por ejemplo, hay empresas que no tienen señalización cuando hablamos de una zona franca. Empresas en donde su infraestructura física no está adecuada a nivel de ergonomía, los asientos, si estamos hablando de oficina. Por ejemplo, si tienes un colaborador que trabaja, vamos a poner en una cocina, debe tener los equipos de seguridad en cuanto a el manejo de la cocina, el aceite, protección en los brazos. Si estamos hablando de una empresa en donde se trabaja con químicos o se trabaja con factores ambientales, deben de haber también equipos de protección en lo que es la parte física, pero también tiene que ver con una cultura organizacional de estabilidad emocional sobre la base de que recursos humanos tengan la posibilidad y política de puertas abiertas de conversar con el colaborador cuando haya una situación de conflicto emocional o conflicto laboral dentro del entorno. Eso también es parte de la salud ocupacional. ¿Qué tantas violaciones de estas disposiciones se hacen en República Dominicana? Me imagino que la gente tiene muchísimo miedo de denunciarlas, dónde puede ir y si periódicamente desde alguna instancia del Estado se verifica que se cumpla con esto en las empresas. Correcto. El organismo gestor a nivel internacional que es el responsable de esto es la OIT, la Organización Internacional del Trabajo. Obviamente, su representante más directo en República Dominicana es el Ministerio de Trabajo. Se supone que el Ministerio de Trabajo, y está trabajando y legislando para eso, debe de trabajar para apoyar y ayudar al colaborador. En el 2006 se estableció un reglamento, octubre del 2006, un reglamento de seguridad laboral y ocupacional en el lugar de trabajo. Y ese reglamento tiene una serie de pautas que el empleador debe de cumplir para fin de asegurar la integridad física y emocional del colaborador en el lugar de trabajo. Entonces, la respuesta a la pregunta es a través del Ministerio de Trabajo. Y una organización que está adscrita al Ministerio de Trabajo, que en el 1962 se conocía como el Instituto Dominicano de Seguridad Social. Después se evolucionó y se convirtió en el 2001 en Administración de Riesgo Laboral. Y hoy en día, a partir del 2019, se transformó en el IDOPRIL, Instituto Dominicano de Prevención y Protección de Riesgos Laborales. Esa es la entidad que está llamada no solamente a recibir cualquier tipo de denuncias junto con el Ministerio de Trabajo, sino también a gestionar
el tema de las licencias por accidente laboral. ¿Qué tanto esto se cumple en República Dominicana? Porque, por ejemplo, en países de Europa, llega un colaborador y dice, mira, hoy yo estoy deprimida, te mandan a un psicólogo, que te dan 15 días de licencia, y tú, bueno, no, que estoy deprimida en mi casa porque estoy manejando una situación. También aquí se dan 2 días si se te muere un pariente, cuando tú tienes un dolor. Yo tengo una amiga que trabaja conmigo que tiene 1 año que su papá murió y todavía esa muchacha llora cada vez que se acuerda de eso. O sea, ahí mismo y hay que calmarla y todo un tema. O sea, ¿qué tanto esto se cumple? O sea, en República Dominicana es como que, ay, deja tu ñoñería y dale para adelante. O sea, esto es necesario. Nosotros los gestores de capital humano sufrimos mucho. Muchos dicen que yo soy muy romántico. Nosotros queremos que se cumpla, debe de cumplirse. Pero cada empresa tiene una cultura organizacional que va vinculada a cómo el dueño de la empresa ve su empresa. Hay empresas que sí lo hacen, otras no lo hacen. De hecho, yo conozco una empresa en donde le dan el tiempo que necesita el colaborador cuando le fallece un familiar directo. Tómate el tiempo que tú requieres. Es que nadie hace el duelo igual. O sea, ahora, proceso. Tómate el tiempo que tú requieres, no que te vas a tomar 1 año. No, algo prudente. Algo prudente, pero hay otras empresas que le dan lo de rigor. Entonces, cada empresa lo hace sobre la base de su cultura. Hay empresas, por ejemplo, que de repente no necesitan cumplir con eso, solamente se adscriben al código, pero hay otras que son más solidarias, más sensibles y se van entonces un poquito más a la parte humana. Tenemos una llamada. Buenos días, Distrito Informativo. Buen día. Buenos días, muchas bendiciones. Amén. Iba a tomar un vehículo y me detuve por el tema tan importante que están tratando ahí y quiero preguntar, ¿quién vigila que eso se cumpla? Porque pasé por un proceso hace mucho tiempo de la pérdida de una hermana después de una enfermedad catastrófica. Y yo guardé mis días libres, que no pedí esos días, fueron míos, yo lo tenía ahí para cualquier evento de repente. Y era para cerca de las madres, y sabe que eso, yo trabajaba en una tienda, muy concurrido todo eso. Y yo lo que recibí, como quien dice, yo me sentí maltratada, con mi dolor me sentí maltratada. Que me peleó muchísimo, dijo muchísimas cosas. Entonces discriminan mucho también a uno, que a veces hasta para estudiar te quieren restringir. Si tienes pérdidas, creen que lo más importante es hacer dinero y hacer rico a los empresarios, pero ¿quién vigila que esas cosas se cumplan? Porque cuando uno tiene un dolor, uno lo que quiere es vivir su proceso. Respóndame, por favor. Gracias. Wow. Muy bien. Esa situación que ella vive, se vive a diario en las empresas criollas. La mayoría de las empresas que están más orientadas a la sensibilización y la solidaridad en esos temas son empresas multinacionales. Sin embargo, ya para responder la pregunta, el primer llamado o la persona llamada a apoyar es el gestor de capital humano. El gerente de recursos humanos, el encargado de recursos humanos, es la persona que debe de velar por esa parte. Debe de educar al empresario, al gerente, para que él pueda sensibilizarse ante esa situación. Y el segundo organismo llamado es el Ministerio de Trabajo, obviamente, que apoye y debe de ayudar a capital humano para educar y transformar la mentalidad del empresario dominicano. Que esa es la constante lucha de nosotros. Y de eso depende, pues, la manera como podamos administrarnos en el trabajo, o sea, nuestra resistencia laboral. Porque si mentalmente no estamos bien, si tenemos alguna situación que el ambiente laboral no nos gusta o no, hay una situación de definitivamente no vamos a rendir en el mismo. Hay un tema que es recientemente, cuando el día de las lluvias, este aguacero del 4 de noviembre, el joven, pues, miembro de Pedidos Ya, que perdió la vida, nosotros resaltábamos aquí hace unos días de que la manera inhumana, indolente, de que esta empresa multinacional trató a la familia de este joven, no solamente que ni siquiera posteó en sus redes de que lamentaba su pérdida, sino que nunca se puso en contacto con los familiares para darle el pésame, no hubo un seguimiento y ellos se quejaban del trato impersonal, de que no importaba la hora que estaban trabajando, simplemente tenían una obligación como si fueran máquinas. En este caso, ¿qué podemos decir cuando son jóvenes que se adhieren a una aplicación, que no hay ese trato de, no sé, recursos humanos, que todo este proceso no hay ni siquiera, no tienen seguro ni siquiera? Claro, lastimosamente vimos el caso, todo el país lo lamentó, de verdad que sí, fue una situación bastante engorrosa. Yo fui de los que tuvo que mojarse mucho ese día y transitar 4 horas. Venía de Villamella a la zona metro y ustedes se pueden imaginar todo lo que yo pasé, pero fue más fuerte lo que pasó a la familia de Luisín, se llama el joven. Así mismo. Se llamaba, lo sentimos mucho, de verdad.
les acompañamos en su pérdida. La respuesta a esto es la siguiente. Lastimosa y lamentablemente, para poder exigir protección, exigir indemnización y exigir algún tipo de respuesta, debe de haber un contrato, una subordinación a un contrato laboral. Este tipo de aplicaciones, este tipo de empresas, generalmente lo que hace es un acuerdo o una asociación con un contrato por una hora, por tiempo específico, por obra específica, y muchas veces ni siquiera le cubren seguro médico. Sé de otras aplicaciones que sí cubren. Por ejemplo, sé de una que cubre 100% medicamento y creo que hasta un 70% el accidente. Pero cada contrato es dependiendo del acuerdo. Dígame cuál es, porque yo quité pedidos ya. Yo la desinstalé del pique que cogí porque yo dije, pero ¿y esta gente son así? No le pido más. Entonces tiene que decirme cuál es porque yo tengo que descargar otra. Hasta donde tengo entendido. Bueno, hasta donde tengo entendido, Uber sí lo hace. Ok, ahí Uber está. sí Uber cubre. Eats. Qué bueno. Si Uber sí cubre, según la información que yo busqué y contacté a una persona y me confirmó que sí, un Uber que trabaja con ellos, y sí me confirmó que sí lo hace. Pero todo está amarrado al contrato. O sea, Sí, si a nivel contractual la empresa no dice que debe de cumplir, no lo cumple. Pero hay otra parte. Pero encima del contrato deben haber pues cláusulas, o sea, porque si se violan derechos fundamentales, o sea, un contrato no puede estar por encima de un derecho. Además, nosotros hemos firmado acuerdos internacionales que están por encima de esta ley local. Exactamente, ahí va. Hay otra parte. Tiene que ver ya la parte con la solidaridad, la parte de gestión del capital humano, la parte de sensibilización social. Y por esa vía sí se puede ver ese tema. Pero a nivel legal, No hay nada que se pueda hacer. no se puede hacer nada. Lo que ellos pueden apelar a la parte de la sensibilización social. Por ejemplo, eso que están haciendo los compañeros de Helsinki está muy bien. Ese tipo de protesta cívica, ¿no? Está muy bien y es aplaudible. Y yo creo que eso va a sentar un precedente, porque si lo vemos, tenemos que verlo también a la luz de que ellos van a presionar para que se mejoren sus condiciones. Pero así como las domésticas lograron un acuerdo que se les respetara condiciones laborales, ¿por qué no llegar a ese punto? O sea, tú dices hay un contrato y eso es lo que dice el contrato, pero no podemos lograr un cambio. Claro que sí. De hecho, se puede legislar y este puede ser un precedente. Exactamente. Para que ayudemos a esas aplicaciones o esas empresas internacionales. Me parece que la empresa es uruguaya, me parece. Que usan un esquema de trabajo, porque a nivel, no solamente aquí, tengo entendido que a nivel de otros países Es lo mismo. es lo mismo. Entonces es una cultura organizacional. Entonces nosotros a nivel regional, nosotros como país, nosotros como ciudadanos tenemos que hacernos eco de lo que está pasando para impulsar y empujar a que esa empresa mejore las condiciones, porque al final son seres humanos. Yo veía una de las entrevistas que decían, no importa, tienes que llevar el pedido. O sea, ¿le pasó algo al pedido? No se preocuparon por la persona, sino por el pedido. Y que hay un ranking del que lo lleve más rápido y que ellos te infringen las leyes de tránsito para llevar esto más rápido. Y hay amonestaciones si tú no cumples también. Ya Entonces tú sabes. te bajan el ranking y por ende te mantienen más fuera de la aplicación y trabajas menos. Recordemos que estos jóvenes trabajan por su entrega, o sea, por hora, por la entrega del pedido. Y en el caso, volviendo a recursos humanos, que usted mencionó que es el departamento regente de cualquier persona que necesite ese apoyo. Sí tenemos, y es lo que funciona en muchas empresas, que la cabeza, el presidente o el director de la empresa es el que manda, decide a quién cancela, decide quién va a coger vacaciones, y recursos humanos está ahí, como una postalita pegada en la pared. Y lo vemos en muchas organizaciones empresariales. En estos casos, no existe esa persona regente real dentro de la empresa, entonces no hay quien acudir. ¿Qué se hace? ¿Qué se debe de hacer? Cuando el gestor de capital humano es una persona simbólica, por llamarlo de alguna manera. Sí, es difícil, pero es así. E incluso muchos empresarios ponen al gestor de capital humano para que pague la nómina, reclute personal y cancele gente. Usan el término cancelar maladecuadamente, porque la cancelación no es una figura que existe en el Código de Trabajo. Lo que existe es desvinculación. Pero ya yéndonos a la respuesta, Ministerio de Trabajo. El Ministerio de Trabajo está funcionando. Lo que pasa es que muchas veces nosotros, por miedo, por desconocimiento, yo conozco colaboradores que nunca en su vida tienen años trabajando en una empresa
y nunca en su vida han accedido al código de trabajo. Y no hay que hacer mucho papeleo porque la gente le tiene miedo a que tiene que acudir en varias ocasiones a visitar el ministerio, que papeleo, que si pago de pasajes. Eso no influye también. No, espérate, Carla. Y el tema de que quizás llegan a un acuerdo y a los 3 meses te votan. También. Sí, vamos a llegar a un acuerdo. 3 meses Y dice, ok, no necesitamos tus servicios ya. No Y te van a alegan decir que otra fue por cosa. eso. No, claro. Y alegan otra cosa. Exacto. Sí, pero dependiendo, por ejemplo, muchos colaboradores lo que hacen es que apoderan a un abogado o a un inspector para que los acompañe. Obviamente, yo siempre le digo, porque como gestor de capital humano estoy en el medio de las dos partes, estoy Claro. entre la empresa y los empleados. Yo siempre le digo a los colaboradores, documenten todo. Si, por ejemplo, un caso de acoso laboral, documenten. Si es un caso de acoso psicológico, de condiciones inadecuadas en el lugar de trabajo, documenten. Busquen la información, busquen pruebas y busquen la manera de demostrar para que no se vulnere su derecho. En el peor de los casos, puede haber una desvinculación, pero va a haber una indemnización acompañada de esa desvinculación. Y tu prestigio como colaborador se va a mantener y tú vas a poder buscar empleo en otra empresa. Porque hay una realidad. Si estoy siendo maltratado física y emocionalmente, eventualmente me voy a enfermar y va a ser peor. Entonces, lo mejor es buscar otra opción laboral. Como dije yo en un programa anteriormente, en un espacio, decía, en lo que se arregla tu situación, ve buscando otro empleo. Y qué bueno que usted resalta el término cancelar, que la gente lo tiene mal visto y realmente ni siquiera es el uso correcto, es Sí. una desvinculación. Correcto. Y hay varios tipos de desvinculación y la gente cree que en el momento en que te desvinculan ya es alguna mancha, algo negativo en tu currículum y no es así. En cualquier lugar no te puede ser que no te necesiten. Claro, incluso las personas usan el término despido, pero el despido es un tipo de desvinculación con otra connotación. Lo que pasa es que usan el término indistintamente. Me despidieron, es que ya yo no estoy en la empresa. Pero si te desvincularon, y dependiendo de la desvinculación, porque un despido es cuando se confirma alguna información que afecte tu trayectoria en la empresa o un uso inadecuado de los recursos o alguna falta grave, ahí tú eres despedido. Exacto. Y pierdes tus derechos adquiridos. Pero eso es otro tema que podríamos tratar En otra ocasión. en otro espacio. en otra ocasión. Me gustaría saber cuáles son las características que definirían un ambiente laboral saludable, o sea, una higiene y salud laboral pues en óptimas condiciones, y cuáles son pues la mayoría de las quejas que ha tenido de algunos colaboradores en cuanto a su ambiente, si el acoso, Sí. cuáles situaciones se dan comúnmente en el país. A nivel físico debe de ser un espacio físico limpio, adecuado, con buena iluminación. Aunque pues usted estamos no- bien aquí. Sí, estamos chéveres, estamos súper chéveres. A nivel ergonómico, en cuanto a lo que tiene que ver con el asiento y postura, también debe de ser equipos a nivel de mobiliario adecuados. O sea, yo puedo ir al ministerio y si me duele la espalda. No, o sea, que una silla silla mal. rota, una cosa, Sí, muy claro, bien. sí, Sí, claro, eso pasa. claro. Lo que pasa es que desconocemos, pero sí podemos hacerlo. Lo que pasa es que el colaborador, cuando está subordinado al empleador, muchas veces emocionalmente siente que es como una relación de dependencia semi de esclavitud, y no es así. Tú tienes tus derechos. Entonces, en cuanto a la parte emocional, tú no puedes permitir que se te hable fuerte, que se te ofenda, que se te ataque directamente tu parte personal. Eso es psicológico, acoso psicológico. El exceso de horas de trabajo también es penable. No es lo mismo que yo diga, mira, ¿Qué es un exceso? pues exceso es, por ejemplo, que yo esté trabajando mi horario normal, mi jefe me exija que me quede 2 horas más, hoy, mañana, pasado mañana 3 horas. Pero en la multinacional eso es normal. Ahí voy. Me voy de fin de semana, me llaman. Eso es exceso de trabajo. Eso es un empleador tóxico que está contigo hasta en los fines de semana y en el almuerzo de la familia. Ahora, si tu contrato laboral exige, como una empresa que asesoramos, que tú trabajes los fines de semana, que viajes. Conocemos una empresa que da, por ejemplo, mantenimiento de equipos generadores eléctricos. Esa empresa, el técnico requiere trabajar horario rotativo, pero cada cierto tiempo la empresa hace una pausa y le da 2 días libres. Entonces, cuando se excede el horario de trabajo, cuando el empleador está siempre presente, te exige como que debes de cumplir, que no estás cumpliendo fuera de tu horario de trabajo, eso también es un clima laboral tóxico y por ende afecta la higiene laboral y la salud ocupacional. Tenemos una llamada. Buenos días, Distrito Informativo.
Muy buenos días, chicas. José Jiménez desde la ciudad de Nueva York. Y Buen buenos días, día, al José. Buen día, José, buen día. Mira, hay muchas cosas que allá República Dominicana está muy adelantada en cuanto a aplicar ciertas cosas, sin embargo, no actualiza sus leyes para con los tiempos actuales. Me refiero con esto del trabajo, de que ahora con las redes sociales, con el WhatsApp, los empleados están recibiendo trabajos extra vía llamada de los jefes, vía emails y un sinnúmero de cosas que eso no estaba contemplado en el Código del Trabajo. Sí. Entonces yo entiendo que se debe actualizar porque la persona le siguen escribiendo afuera de horas de trabajo o exigiéndole trabajos a las personas y eso debe ser regulado. Claro. Gracias. Yo quiero a propósito de ¿En eso. cuáles países eso se cumple? Digo, ibas a decir algo, Rafaelina. Sí, a propósito de esa pues opinión, de que con la entrada del teletrabajo Sí. recientemente con el COVID-19, mucha gente se sintió, señora, que trabajaba más en la casa que yendo a las oficinas, porque daban las 9 y 10 de la noche y todavía tú estabas en una reunión o realizando unas labores, porque no sé qué pasó Sí, ahí, que las reglas no Se están dibujan cumpliendo. los límites, se dibujan los límites. Exactamente. Yo le puedo decir qué pasó, pero déjame completarte la pregunta que hiciste. Me faltó una segunda parte de la pregunta. En lo que respecta a cuáles son las principales quejas que yo recibo, el tema del espacio personal, el tema del acoso psicológico, el tema del exceso de trabajo y poco dinero. Me ponen mucho trabajo y me pagan menos. Es muy normal en nuestro país. Claro. Con el teletrabajo, lo que sucedió con nosotros como país es que no estábamos preparados. No estábamos preparados para el teletrabajo, ni los colaboradores ni los empresarios, porque los colaboradores entendían que estaban de vacaciones. Yo supe de colaboradores que lo llamaban, que estaban en teletrabajo. Yo estoy ahora en mi campo, en Asua. Pero viejo, tú estás trabajando. Ok, Pero o sea también que hubo violaciones de parte y parte. de parte y Claro. parte. Pero también el empresario llamaba a las 9 de la noche, a las 12 de la noche, a las 5 de la mañana, a las 7 de la mañana. Entonces, y no había horario. no había horario, entonces no había, como muy bien usted dijo, no había límites. Entonces no se estableció un contrato de teletrabajo adecuadamente y por ende ambas partes incumplieron con el acuerdo. Pero Después se emitió un decreto donde se Exacto. establecía que Sí. después del horario laboral ya no se podía exigir nada al colaborador. No sé si eso se llegó a respetar porque muchas empresas sí siguieron con teletrabajo. Todavía hay algunas varios que días. siguen. Exacto. No, y como alternándose una semana sí, una semana no. Sí, ese Eso es, me imagino. ese es el modelo híbrido que se estableció, en Ajá. donde una parte presencial y otra parte virtual. Bueno, y algunos cumplieron, otros no. Muchísimas gracias a Rafael de Peña, consultor en desarrollo organizacional, coach y gestor de capital humano, por estar con nosotros en esta mañana. Gracias a ustedes y estamos a la orden para lo que requieran y necesiten. Gracias. Distrito Informativo.